San Antonio, el predicador que hablaba con peces y sostenía al niño Jesús, milagro eucarístico. Familia bendita, prepárense porque lo que van a escuchar hoy va a estremecer su fe hasta lo más profundo. Imagínense por un momento estar caminando por las costas de Rímini, Italia, en el año 1223. El sol se refleja dorado sobre las aguas del Adriático y de repente ven algo que sus ojos no pueden creer. Un hombre vestido con el hábito franciscano se acerca a la orilla, extiende sus brazos hacia el mar y comienza a predicar. Pero aquí viene lo extraordinario, querida familia. No le está predicando a personas, le está predicando a los peces. Y lo que sucedió después fue tan asombroso que hasta los más incrédulos cayeron de rodillas llorando. Ese hombre era Antonio de Padua, pero su historia comenzó muy lejos de ahí, en Lisboa, Portugal, donde nació el 15 de agosto de 1195 con el nombre de Fernando Martins de Bullones. Imaginen a este niño, hijo de una familia noble, caminando por los pasillos del palacio familiar, pero con algo diferente en sus ojos. Mientras otros niños jugaban, él se escapaba a la capilla privada de la familia y se quedaba horas enteras mirando el crucifijo, susurrando oraciones que nadie más podía escuchar. Su madre, Teresa Taveira, lo encontraba allí y le decía: «Fernando, hijo mío, ven a comer». Pero él respondía con una sonrisa: «Madre, estoy hablando con Jesús, Él me está contando cosas maravillosas». Y vaya que le estaba contando cosas maravillosas, porque lo que este niño no sabía es que estaba destinado a convertirse en uno de los santos más poderosos de toda la historia del cristianismo. A los 15 años, Fernando ingresó a los canónigos regulares de San Agustín en Lisboa, y allí se sumergió en el estudio de las Sagradas Escrituras como un hombre sediento que encuentra un manantial. Los hermanos mayores quedaban asombrados de cómo este joven podía memorizar capítulos enteros de la Biblia después de leerlos una sola vez. Uno de ellos, el hermano Miguel, le dijo una vez: «Fernando, es como si las palabras sagradas se grabaran en tu corazón con fuego divino». Pero el momento que cambiaría su vida para siempre llegó en 1220, cuando 5 misioneros franciscanos fueron martirizados en Marruecos por predicar el evangelio a los musulmanes. Cuando trajeron sus cuerpos de vuelta a Portugal, Fernando fue a venerarlos. Y allí, familia mía, frente a esos mártires, el joven sintió un fuego sobrenatural que le quemaba el pecho. Se arrodilló y exclamó: «Señor mío, yo también quiero dar mi vida por ti. Envíame a mí». No pasó mucho tiempo antes de que Fernando dejara la comodidad de su convento y se uniera a los franciscanos, tomando el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad. Su único deseo era partir a Marruecos y morir como mártir. Pero Dios tenía planes completamente diferentes para él. Cuando intentó viajar a África, una terrible enfermedad lo postró en cama. Al recuperarse, abordó un barco de regreso, pero una tormenta furiosa los desvió hacia las costas de Sicilia. Imaginen la escena. Antonio, débil y enfermo, creyendo que había fallado en su misión divina, camina solo por las montañas de Sicilia. Se refugió en un pequeño convento franciscano en Monte Paolo, donde vivía en el más completo anonimato. Los otros hermanos pensaban que era un fraile simple, tal vez un poco lento, porque Antonio no hablaba de sus extensos conocimientos teológicos. Se dedicaba a barrer, a lavar platos, a las tareas más humildes. Pero el 30 de septiembre de 1222, en Forlì, Italia, sucedió algo que cambiaría la historia para siempre. Habían invitado tanto a dominicos y franciscanos para una ordenación sacerdotal, y cuando llegó el momento del sermón, ninguno de los predicadores designados pudo asistir. El superior, desesperado, miró a todos los presentes y su mirada se posó en Antonio. «Hermano Antonio», le dijo, «por favor, díganos algunas palabras sencillas». Lo que sucedió después, querida familia, fue absolutamente sobrenatural. Antonio se puso de pie, y cuando abrió su boca, no salieron palabras sencillas. Salió un torrente de sabiduría divina tan poderoso que toda la congregación quedó paralizada.
Citaba las escrituras en latín, griego y hebreo, explicaba los misterios más profundos de la fe con una claridad cristalina, y sus palabras penetraban los corazones como espadas de fuego. El obispo de Forlì, que estaba presente, se puso de pie temblando y exclamó: «Este hombre no es un simple fraile, el Espíritu Santo habla a través de él». Y tenía razón, familia bendita, porque a partir de ese momento, Antonio se convirtió en el predicador más poderoso de su época, capaz de convocar multitudes de hasta 30,000 personas que venían desde ciudades lejanas solo para escucharlo hablar de Jesús. Pero ahora llegamos al momento más extraordinario de su vida, el milagro que dejó boquiabierta a toda Europa. Era el año 1223 y Antonio había llegado a Rímini, una ciudad del norte de Italia que estaba infestada de herejes cátaros que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estos hombres se burlaban de la fe católica y rechazaban escuchar cualquier predicación cristiana. Antonio intentó predicarles en las plazas, en las iglesias, en todos lados, pero ellos le gritaban: «Vete de aquí, fraile ignorante, no queremos oír tus mentiras». Se mofaban de él, le tiraban piedras, lo humillaban públicamente. Pero Antonio no se desanimó. Una noche, arrodillado en oración, le suplicó a Dios: «Señor, si estos hombres no quieren escuchar tu palabra, haz que al menos la creación te glorifique». Al día siguiente, algo increíble estaba a punto de suceder. Antonio caminó hacia el puerto de Rímini, se paró en la orilla del mar Adriático, extendió sus brazos hacia las aguas: «Peces del mar y del río, vengan a escuchar la palabra de Dios, ya que los herejes se niegan a hacerlo». Lo que sucedió después, familia mía, desafía toda lógica humana. Primero aparecieron pequeños peces cerca de la orilla, luego peces medianos y finalmente enormes criaturas marinas. Miles y miles de peces de todas las especies se congregaron frente a Antonio, asomando sus cabezas fuera del agua como si fueran una congregación perfectamente ordenada. Los peces pequeños se colocaron en primera fila, los medianos atrás y los grandes al fondo, formando un auditorio acuático perfecto. Antonio comenzó a predicar: «Hermanos peces, bendito sea Dios que los creó. Él les dio el agua como morada, les permite vivir en agua dulce o salada según su voluntad, los alimenta sin que ustedes tengan que preocuparse por el pan de cada día». Y aquí viene lo que hizo temblar a toda la ciudad. Los peces comenzaron a mover sus cabezas como asintiendo. Abrían y cerraban sus bocas como si estuvieran respondiendo amén, y algunos incluso saltaban fuera del agua en señal de alegría. La multitud de herejes que se había acercado por curiosidad quedó absolutamente paralizada. Uno de ellos, llamado Bonillo, comenzó a llorar descontroladamente y gritó: «Si los peces obedecen la palabra de Dios, ¿qué clase de monstruos somos nosotros que las rechazamos?». Cayó de rodillas en la arena y tras él cientos de personas se convirtieron instantáneamente al cristianismo. Pero Antonio no había terminado. Levantó su mano y les dijo a los peces: «Hermanos míos, den gracias a Dios por sus beneficios y regresen a sus hogares». Y como si hubieran entendido cada palabra, todos los peces, en perfecto orden, se sumergieron en las aguas y desaparecieron. El silencio que siguió era tan profundo que solo se escuchaba el llanto de arrepentimiento de los que habían sido tocados por este milagro extraordinario. Pero este milagro de los peces no fue el único que marcó la vida de este santo extraordinario. En Padua, Italia, donde Antonio pasó sus últimos años, sucedía algo que llenaba de asombro a toda la ciudad. Cuando él predicaba sobre la Eucaristía, las hostias consagradas en el altar comenzaban a brillar con una luz dorada sobrenatural que podía verse desde lejos. El testimonio más impresionante de su poder eucarístico ocurrió con un hereje llamado Guillard. Este hombre se acercó a Antonio y le dijo con desprecio: «Si realmente Cristo está presente en esa hostia como tú dices, haré una prueba. Voy a encerrar a mi mula sin comer por 3 días.
Después pondré heno frente a ella, y tú vendrás con tu hostia. Si mi mula se arrodilla ante tu hostia en lugar de comer el heno, creeré en tu Dios». Antonio aceptó el desafío sin dudarlo. 3 días después, en la plaza principal de Padua, se reunió una multitud inmensa. Trajeron la mula hambrienta y pusieron heno delicioso frente a ella. La pobre bestia, desesperada por comer después de 3 días de ayuno, se dirigió hacia el alimento. Pero entonces Antonio apareció, cargando el Santísimo Sacramento, y algo absolutamente sobrenatural sucedió. La mula se detuvo en seco, ignorando completamente el heno, se acercó a Antonio y, para el asombro total de todos los presentes, dobló sus patas delanteras y se postró en adoración ante la Eucaristía. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones. Guillard, el hereje, comenzó a temblar incontrolablemente, cayó de rodillas llorando y gritó: «Perdóname, Señor, si hasta los animales reconocen a tu Hijo en la Eucaristía, yo también creo». Pero el milagro eucarístico más tierno y extraordinario de San Antonio fue su visión del niño Jesús. Era la víspera de Navidad de 1223, y Antonio se hospedaba en casa de un noble llamado Tiso. Como era su costumbre, se retiró temprano a su habitación para orar ante el Santísimo Sacramento que siempre llevaba consigo en un pequeño relicario. Tiso, curioso por las luces extrañas que salían del cuarto de Antonio, se acercó sigilosamente a la puerta y miró por una rendija. Lo que vio lo dejó sin aliento. Antonio estaba de rodillas, pero en sus brazos no había una hostia común. En sus brazos estaba un niño hermosísimo, radiante de luz divina, que lo abrazaba con infinita ternura. El niño Jesús le hablaba a Antonio con una voz dulcísima que Tiso pudo escuchar claramente. «Antonio, hijo mío querido, tu corazón puro me permite manifestarme así. Sigue predicando mi presencia real en la Eucaristía, porque muchos han perdido la fe en este gran misterio». Antonio lloraba de alegría mientras mecía al niño divino, que jugaba con los cordones de su hábito franciscano como cualquier bebé jugaría con su padre. Cuando la visión terminó y Antonio salió de su cuarto, se encontró con Tiso, quien estaba llorando de emoción. «Padre Antonio», le suplicó, «he visto el milagro más hermoso. He visto al niño Jesús en sus brazos». Antonio, con humildad, le pidió que no contara nada hasta después de su muerte. Pero este testimonio se convirtió en uno de los fundamentos de la devoción eucarística de San Antonio. Por toda Italia corrían testimonios de sus milagros eucarísticos. En Toulouse, Francia, predicando ante una multitud de más de 15.000 personas sobre el misterio del cuerpo de Cristo, las nubes se abrieron milagrosamente y un rayo de sol dorado se posó exactamente sobre el altar donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento, como si el mismo cielo quisiera confirmar las palabras del santo. En Limoges, mientras celebraba misa, los fieles testimoniaron que durante la consagración la hostia se elevó sola en el aire y permaneció suspendida durante varios minutos, brillando con una luz que no lastimaba los ojos, pero que iluminaba todo el templo. Un comerciante llamado Pierre Dubois, que había entrado a la iglesia solo para refugiarse de la lluvia, salió convertido y se hizo sacerdote, declarando: «He visto a Dios con mis propios ojos». Pero quizá el testimonio más conmovedor de su relación especial con la Eucaristía ocurrió en sus últimos días. Antonio estaba gravemente enfermo en el convento de Archela, cerca de Padua. Era el 13 de junio de 1231, y sabía que su hora había llegado. Pidió que le llevaran el viático, la última comunión, pero cuando el sacerdote se acercó con la hostia consagrada, algo extraordinario sucedió. Antonio, que apenas podía moverse por la enfermedad, se incorporó milagrosamente y extendió sus brazos. Los testigos presentes, entre ellos el hermano Lucas, declararon bajo juramento que vieron cómo la hostia se desprendía sola de las manos del sacerdote y volaba directamente hacia Antonio, posándose suavemente en sus labios. «Vengo, Señor mío», murmuró el santo. «Vengo a ti, que tanto he amado en la Eucaristía».
Después de recibir este último milagro eucarístico, Antonio cerró los ojos y expiró en perfecta paz. Pero incluso en la muerte, los prodigios continuaron. Su cuerpo permaneció incorrupto, despidiendo un aroma celestial que llenaba todo el convento. Y cuando, 336 años después, abrieron su tumba para trasladar sus reliquias, encontraron que su lengua, esa misma lengua que había predicado con tanto poder sobre la Eucaristía, se conservaba perfectamente fresca e intacta, como si acabara de morir. San Buenaventura, que estuvo presente en esa apertura de la tumba, exclamó llorando: «Oh lengua bendita, que siempre bendijiste al Señor e hiciste que otros lo bendijesen, ahora se ve claramente cuán grande es tu mérito ante Dios». Esa lengua incorrupta se conserva hasta hoy en la Basílica de San Antonio en Padua, como testimonio eterno de su amor eucarístico. Los milagros eucarísticos de San Antonio continuaron después de su muerte. En 1263, apenas 32 años después de su fallecimiento, un joven llamado Leonardo da Gifoni testificó que había perdido completamente el uso de sus piernas en un accidente. Su madre lo llevó ante la tumba de San Antonio y le suplicó al santo: «Antonio querido, tú que sostuviste al niño Jesús en tus brazos, intercede para que mi hijo vuelva a caminar». Colocaron al joven paralítico sobre la tumba del santo durante una misa en la que se exponía el Santísimo Sacramento. En el momento exacto de la consagración, Leonardo sintió un calor sobrenatural que recorría sus piernas, se incorporó completamente curado y caminó hasta el altar gritando: «San Antonio me ha sanado, ¡viva la Eucaristía!». En 1350, una monja llamada Sor Margarita de Padua testificó que durante su oración nocturna ante el Santísimo Sacramento, San Antonio se le apareció cargando al niño Jesús, tal como lo había visto Tiso. «Hija mía», le dijo el santo, «yo continúo adorando a mi Señor en la Eucaristía desde el cielo». Enséñales a todos que Cristo está realmente presente en cada misa, en cada sagrario, esperando nuestro amor. Los testimonios se multiplicaron a través de los siglos. En 1895, el Papa León XIII declaró oficialmente que San Antonio era el santo de los milagros eucarísticos, después de investigar más de 400 casos documentados de prodigios relacionados con la Sagrada Eucaristía atribuidos a su intercesión. Pero familia bendita, estos milagros extraordinarios no eran solo espectáculos divinos. Cada uno de ellos tenía un propósito profundo: fortalecer la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En una época donde muchos dudaban, donde las herejías atacaban este misterio central de nuestra fe, Dios usó a Antonio para recordarle al mundo que sí, que verdaderamente Cristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada hostia consagrada. Cuando Antonio le predicaba a los peces, no lo hacía por espectáculo, sino para demostrar que toda la creación reconoce a su Creador, incluso cuando los hombres se niegan a hacerlo. Cuando la mula se postró ante la Eucaristía, era Dios diciéndole al mundo que hasta los animales tienen más fe que muchos seres humanos. Cuando el niño Jesús se aparecía en sus brazos, era para recordarnos que en cada misa Cristo se hace pequeño, vulnerable, presente entre nosotros como aquel niño de Belén. La lección que San Antonio nos deja con sus milagros eucarísticos es simple pero revolucionaria. Cada vez que vamos a misa, cada vez que pasamos frente a un sagrario, cada vez que recibimos la comunión, estamos viviendo el milagro más grande de todos. No necesitamos que los peces nos prediquen o que las mulas se arrodillen para creer. La fe verdadera reconoce a Cristo presente en la sencillez del pan consagrado. San Antonio nos enseña que la Eucaristía no es un símbolo, no es un recuerdo, no es una representación. Es la presencia real, viva, palpitante de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Jesús que nació en Belén, que caminó por Galilea, que murió en el Calvario y resucitó glorioso. Ese mismo Jesús está presente en cada altar del mundo, esperándonos con infinita paciencia y amor. Querida familia,
En este mundo lleno de dudas, de frialdad espiritual, de indiferencia hacia lo sagrado, San Antonio nos grita desde el cielo: crean, Cristo está ahí, en cada misa, en cada sagrario, en cada comunión. No permitan que la rutina les haga perder el asombro ante este milagro cotidiano. Cuando vayan a misa, recuerden que están presenciando el mismo prodigio que dejó boquiabierta a toda Europa hace 800 años. Acérquense a la Eucaristía como Antonio se acercaba, con fe ardiente, con amor apasionado, con la certeza absoluta de que van a encontrarse cara a cara con el Hijo de Dios. Porque ahí está Él, esperándolos, amándolos, deseando transformar sus vidas, como transformó la vida de aquel joven portugués que se convirtió en el predicador más poderoso de su época. San Antonio de Padua, predicador de los peces, amigo de la Eucaristía, portador del Niño Jesús, ruega por nosotros ante el Santísimo Sacramento. Enséñanos a amar la misa como tú la amaste, a creer en la presencia real como tú creíste, a recibir la comunión como el mayor tesoro de nuestras vidas. Que nuestros corazones se conviertan en sagrarios vivientes donde Cristo pueda descansar y desde donde pueda irradiar su amor al mundo entero. Amén, familia bendita. Que la paz de Cristo, presente en la Eucaristía, los acompañe siempre.